El apóstol se hacía rico, se compraba avión privado, tenían casas, una en el mar y otra en la montaña. No, nada de eso sucedía como hoy. Y dice, ¿qué hacía? Los apóstoles repartían a cada uno según sus necesidades. ¡Qué gloria, hermano! Es que así, ¿eso de qué nos sigue hablando? De compañerismo, de amor sincero, honesto, verdadero. Hermano, así la Biblia nos enseña cómo ellos perseveraban unánimes. Entonces estamos viendo que la iglesia funcionaba unánimes ¿en qué? En la oración, en la súplica, en el clamor. ¿En qué más? Unánimes en la adoración, unánimes en el compañerismo. Vamos a ver unánimes en proclamar la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban, diga conmigo, todos unánimes. Ahí dice, ¿verdad? Todos unánimes. ¿Dónde estaban? En el pórtico de Salomón. ¿Por qué en el pórtico de Salomón? Porque es ahí donde se predicaba, es ahí donde se enseñaba. Y mire, si usted lee el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban, señala en su Biblia más. Gran número así de hombres, ¿cómo? O sea que había un equilibrio, había una sanidad. No es que habían jóvenes y dice, y ahora no hay jovencitas para casarse. Por eso la Biblia es tan específica. Y dice que añadían más número así de hombres como de mujeres. Quiere decir que había un balance. Amén. Se convertían de ambos sexos. ¿Qué problema hoy en día? Amén. Que a veces hay jóvenes que me dicen, pastor, es que en la iglesia no hay jóvenes para casarse. O los jóvenes vienen y me dicen que en la iglesia no hay señoritas, no hay hermanas. Oiga, y eso sí que es un problema. Y lo más triste es que si hay los dos, como no se ha entendido el evangelio, hermano, están como ciegos. No ven que tienen al lado de alguien con quien hacer su vida. Y no lo hacen. Miren cómo la Biblia nos enseña cómo Dios es equilibrado. Cómo Dios sabe hacer bien las cosas. Qué lindo, hermano. Amén. Alabemos a Dios. Amén. ¿Me está escuchando? Alabemos a Dios. Y lo que yo me quedo aquí, vamos al capítulo 2, vamos para que entendamos esto de proclamar el evangelio. Al capítulo 2, cuando Pedro da su primer discurso, la Biblia dice que, ¿dónde lo hizo? En Jerusalén. ¿Y dónde lo hizo? Ahí, cuando se convirtieron 3.000 almas, lo hizo en el pórtico de Salomón. Dice la Biblia así, vamos a leerlo del versículo 15, capítulo 2, versículo 14, lo leamos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla
y la luna en sangre. Bueno, le estaba citando las citas del Antiguo Testamento, de Joel. Y si usted lee aquí todo esto, ¿dónde esto aconteció? En el pórtico de Salomón. Porque era ahí donde se proclamaba el mensaje del Evangelio. Hermano, y todos, como habíamos leído en el capítulo 5, todos estaban unánimes para aprender, para escuchar. Es triste eso también, que hoy en día, hermano, existe un desviamiento y no se es fiel a seguir los enseñamientos de los siervos de Dios. Se escucha uno, se escucha otro, hay tanta confusión. Esa es la realidad. Por eso que, mis amados hermanos, si nosotros leemos aquí, ellos eran fieles ¿qué? En las enseñanzas de los apóstoles. Ellos no es que andaban escuchando por aquí y por allá. Estaban dispuestos para ser enseñados. Vamos a ver eso, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué anunciaban ellos? ¿Por qué lo anunciaban? Porque habían estado unánimes aprendiendo en el aprendizaje. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, subraya en su Biblia la palabra unánimes. ¿Qué hacían? Escuchaban ¿cómo? Durmiéndose. Sin interés. Así dice. Dice que escuchaban ¿cómo la palabra? Con atención. Atentamente, dice la Biblia. Las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales. Quiere decir, hermano, que era gente humilde, dispuesta a ser enseñada. Amén. Es que así tiene que funcionar la iglesia. Amén. Dispuesto. Si usted vino aquí y no trajo su corazón dispuesto a sentarse para aprender, usted se va a ir de aquí como vino. Amén. Amén. Si usted no vino dispuesto a adorar, a derramar su alma, su corazón ante Dios, usted se va a ir como vino. Es que se tiene que aprender, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando. Unánime es que en el aprendizaje, atentos a escuchar lo que decía Felipe. Gloria a Dios. Lo que decía Pablo, lo que decía Pedro. Amén. Lo que enseñaban los apóstoles. Y esa es la actitud que nosotros como iglesia tenemos y que queremos que la iglesia funcione. Queremos que la iglesia funcione. Amén. Nosotros somos la iglesia. Gloria a Dios. Lo primero que estamos viendo es que tenemos que unirnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hermano, ha pasado un tiempo y estamos aquí para agradecer a Dios porque todavía tenemos, amén, el local, tenemos la iglesia, pero necesitamos crecer, necesitamos madurar, Amén. amén, necesitamos aprender, necesitamos funcionar. Diga conmigo, dígale al que está al lado, necesitamos funcionar. Funcionar. Amén. Tenemos que funcionar. Tenemos que funcionar. Y la primera clave, ¿cuál es que hemos visto? Unánimes en la oración. Unánimes. No es que lloro en mi casa, lloro. No. Es aquí unánimes. Es orar. Dice que todos los días se reunían a orar y a adorar y a comer juntos y a compartir. ¿Dónde? En el templo y en las casas. ¿Dónde se proclamó y se expandió más el evangelio? En las casas. Diga conmigo, en las casas. En las casas. ¿Sabe dónde nació la iglesia? ¿Dónde estaban en Hechos 1:14? Léalo conmigo, a ver, léalo conmigo para que usted
me comprendan lo que trato de decirles. Se habían reunido en una casa a clamar, a pedir. Y miren lo que dice. El versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con la mujer y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y se levantó Pedro y empezó a predicar, a orar. Y descendió el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero dónde estaban reunidos? ¿En el templo o en la casa? En la casa. En la casa. ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo de Dios. Hermano, estas 4 paredes es para que nosotros podamos también reunirnos. Pero ¿sabe dónde empezó Dios a moverse? En las casas. La fuente de poder son las casas. Donde Dios desciende, hermano. Amén. Amén. Es ahí. Es donde la intimidad con Dios tiene que empezar. ¿Es dónde? ¿En el templo o en la casa? La casa. Es en la casa, hermano. Y es por eso que ellos, mis amados hermanos, quisieron detenerlo. Y todos sabemos la historia, que un solo hombre se había propuesto exterminar la iglesia, acabar con la iglesia. Un solo hombre. Pero Jesús había dicho en Mateo 16, edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Quiere decir que nosotros contamos, hermano, con el Señor que pelea por nosotros. Por eso que cuando Pablo quiso exterminar la iglesia, en el libro de los Hechos, él se encuentra peleando con el Señor. Porque el Señor desciende, se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién tú eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús se identificó ¿con quién? Con estos hermanos que estaban unánimes, en clamor, en ayuno, en oración, en adoración. Y se levantó por ahí uno y dijo: a esto yo los separo, yo los divido, yo los extermino, yo los acabo. Pero ¿sabe qué? Como estaban unánimes, clamando, el Señor seguro que les oyó y dijo: bueno, ahora voy a aparecerme yo a este hombre. Y Dios lo cambió a ese hombre y lo puso a favor de su pueblo.